Iminayan wayqipanaykuna iminayan kakushankichis alillanchu maymantan kay sumaq videota qhawarishankichis. Bienvenidos amigos, este es Jesua Rimaininchi, les saluda vuestro amigo Edison Takuri Cabrera. Y en esta oportunidad, para seguir aprendiendo un poquito más de nuestro querido idioma Quechua Simi, veamos, el día de hoy vamos a aprender el morfema cuna, que viene a ser un pluralizante, un pluralizador. En el español equivaldría en este caso a la letra S. Y normalmente se utiliza con sustantivos. Algo muy importante, por ejemplo, perro, y digo perros. Entonces yo lo voy a pluralizar a través del morfema S. Comencemos entonces con los ejemplos. Warmi, warmi quiere decir mujer. Warmikuna, entonces, ¿qué querría decir? Ya tú lo sabes. Muy bien, mujeres. Veamos, manca, manca, manca olla. Yau, chi, yana mancaquita, suchurichi. O sea, lleva tu olla negra, ¿no? Manca significa olla. Manca cuna sería ollas. Muy bien, correcto. Michi, o también conocido con el nombre de Mishi, Mishi cuna sería gatos. Kusa. Muy bien, veamos el último ejemplo. Uncha, este instrumento ancestral de la herencia de nuestros abuelos, la concha, una cocinita muy tradicional. Unchacunas serían cocinas. Veamos, quiero decir lapiceros. Gilcana. Gilcana hace referencia al lapicero, pero si yo quiero decir de manera plural a muchos lapiceros, tendría que decir Gilcanacuna. Muy bien, escríbenos en los comentarios alguna nueva palabra que puedas en este caso tú pluralizar. Recuerda que puedes compartir este video y darle tu valioso me gusta. No cabanca, tupa kunanchis, tinku kunanchis camaña, jojpiña, hasta parlarizum.